días. Bienvenidos a esta mesa de controversia, donde vamos a dar tiempo a los ponentes para que durante 15 minutos expongan sus razones para estar a favor y en contra de la actitud de alta, rápida o no de los pacientes tratados con dispositivos con ablación. Y al final tendremos la discusión. Nos falta uno de los ponentes, que es el doctor Pastor, que lo hará desde vía web. Y como digo, eso tendremos al final la opción de pregunta y discusión, que seguro que será muy importante, porque la ablación está bien, el implante del dispositivo está bien, pero vamos a hablar de una parte del proceso que también es muy trascendente y seguro que sacaremos de aquí conclusiones que todos podremos aplicar de forma práctica en nuestro centro. Y ya para empezar, pues nos va a hablar la doctora Elena Esteban de implantes de dispositivos de estimulación y de fibrilación, pues el PRO. Muchas gracias. Buenos días. Primero, muchas gracias a la organización, su amable invitación a participar y a ustedes por venir. Vamos a hablar ahora del alta precoz tras implante de dispositivos de estimulación y desfibrilación, y yo expondré las ventajas a favor de esta práctica. No tengo conflicto de intereses. En general, aunque los protocolos son variables en los diferentes centros, en general, la mayoría de las rutinas incluyen la programación de una noche de ingreso, la primera noche, para vigilar si el paciente tiene complicaciones, si tiene sangrado, hematoma, si tiene neumotoras o desplazamiento del electrodo. El desplazamiento del electrodo es la complicación más frecuente y el ingreso prolongado y el encamamiento prolongado se hace por una percepción de que probablemente el electrodo se va a desplazar más fácilmente si el paciente inicia pronto la movilización. Pero la verdad es que este aspecto no se ha demostrado nunca. La otra opción es el alta precoz, el alta el mismo día, y que se ha desarrollado como una estrategia útil para disminuir los costes sanitarios, lo cual actualmente es muy relevante, porque se implantan unos 3 millones de marcapasos al año en el mundo y unos 200.000 desfibriladores. La ventaja fundamentalmente es económica, pero no solo, hay otras ventajas asociadas. Entonces, es razonable pensar que si se liberan las camas pueda hacer cierta descongestión sobre los sistemas y pueda beneficiarse a otros pacientes. Luego también ventajas para el paciente, ventajas psicológicas, ventajas logísticas y luego pues ventajas prácticas de que estar ingresado no es bueno respecto a que puede haber iatrogenia y puede haber contagios. Nos hemos quedado muy claro con esto en la pandemia, en la que nos hemos dado cuenta que había que reducir en lo posible la estancia de los pacientes en el hospital, darles de alta pronto y hacer procedimientos ambulatorios. Y esta pandemia indirectamente ha activado mucho, yo creo, estos procesos. Que es eficaz no queda duda, que es segura hay que confirmarlo para que la estrategia se plantee como primera opción. Porque los implantes de dispositivos tienen unas complicaciones que no son despreciables, sobre todo en fase aguda. Las complicaciones reportadas son muy diferentes en unas y otras series, pero en general podemos decir que están entre un 5 y un 15%, fundamentalmente en fase aguda. Y menos mal que la mortalidad relacionada con el implante es muy baja. Este estudio, que es de la cohorte danesa, evalúa las complicaciones a 6 meses y ellos analizan si encuentran factores predisponentes. Y ellos encuentran que el riesgo es mayor de complicaciones en las mujeres, en las personas de bajo peso, en los procedimientos de DAI bicameral o DAI resincronizador, en upgrades, en centros que tengan bajo volumen, en operadores que también tengan bajo volumen de implantes anuales, en procedimientos que se programan urgentes o en procedimientos que se hacen fuera del horario habitual. Ellos encuentran el porcentaje de complicaciones medio de 9,5, en los primoimplantes de 9,9, en los recambios 5,9 y es el más alto en los upgrade de 14,8. Las guías. Hay este consenso que recomienda la técnica óptima de implante, en el que, al respecto del tema que nos ocupa, describen en el texto que los pacientes se pueden movilizar libremente cuando se hayan recuperado de la sedación y que el alta al mismo día es factible en pacientes seleccionados. Se refieren a este estudio
de 2013, que es un estudio retrospectivo con 415 pacientes a los que se les implanta un DAI en prevención primaria. Son procedimientos que ellos dicen de bajo riesgo. Y dividen a los pacientes en dos grupos. Los pacientes del grupo A son pacientes que tienen previsto, al indicar el procedimiento, previsto que se vayan de alta el mismo día. Y el grupo B son pacientes ingresados, que son pacientes que están ingresados en el hospital y que se les indica un implante de un dispositivo. Después, los pacientes del grupo 1, los pacientes presumiblemente ambulantes, se dividen en dos grupos. El A1, que son los que efectivamente se van de alta el día del implante, que son el 78%. Y el grupo A2, que son pacientes que, aunque se ha previsto que se vaya de alta, pues no se van, es el 21%. Y ellos lo que hacen es comparar la diferencia de evolución en complicaciones en los pacientes que se van de alta el mismo día respecto a los que quedan ingresados. Y ellos encuentran que las complicaciones son infrecuentes en estos procedimientos. Bueno, en el grupo de los que se van a la casa se evalúan en 2 semanas y las complicaciones son escasas: 4 pacientes sangrado, un paciente hematoma y un paciente fiebre e inflamación de la zona. Los del grupo A2, que son los que no se van, la mayor parte de las veces no se van por problemas sociales o con asuntos relacionados con sus comorbilidades. 3 pacientes se quedan por datos de disfunción del electrodo, 2 pacientes por sangrado posoperatorio y un neumotórax. Y los que están ingresados, que se revisan también en 2 semanas, ven 4 pacientes con hematoma en la revisión de 2 semanas. Ellos encuentran que las complicaciones son raras y que no tiene diferencia entre los dos grupos y que, en su opinión, el alta el día de implante es una práctica adecuada en pacientes seleccionados de bajo riesgo. Ellos hacen un cálculo del ahorro. Y entonces ellos calculan, la verdad es que esto es muy variable según las series, calculan que cada paciente supone $5.590, que parece mucho. Y entonces en la serie de los 198 que se van de alta al mismo día, les supone un ahorro de $1.106.820. Solo encuentran un factor de riesgo para presencia de complicaciones, que es el uso de warfarina. No hay para la presencia de hematoma como complicación, y no hay diferencia en la presencia de hematomas entre los pacientes que se van de alta el mismo día respecto a los que se quedan ingresados. La verdad es que esta práctica se emplea habitualmente, se emplea en todo el mundo y desde hace mucho tiempo. Muchos laboratorios y muchos centros realizan estos procedimientos de forma habitual. Les traigo aquí el primero de los que he encontrado, que implantaban de forma ambulatoria los dispositivos ya desde 1980, y esta serie que describen del 84, el 80% de los pacientes se operan en régimen ambulatorio. Ellos describen un número realmente escaso de complicaciones que les muestro, y no hay diferencia en las complicaciones en los pacientes ambulatorios respecto a los ingresados. Este estudio lo traigo porque es también de hace mucho tiempo, es un estudio español en el que lo que se evalúa es si se puede utilizar la cirugía mayor ambulatoria, los programas de cirugía mayor ambulatoria, para los procedimientos de implante de dispositivos en pacientes, es verdad, cuidadosamente seleccionados. Encuentran que supone un ahorro importante para los recursos y encuentran una baja incidencia de complicaciones en los pacientes ambulatorios. Hay muchas series de laboratorios que muestran su experiencia, y en general la experiencia de las personas que lo comunican es pues siempre satisfactoria. Les traigo esta encuesta de la Sociedad Europea, en la que de los médicos encuestados, el 77% manifiestan que realizan procedimiento de alta el mismo día, pero es muy heterogénea el tipo de procedimiento para el que se usa. De manera que en el 97% de los holters subcutáneos se hace esta técnica, y en los marcapasos mono y bicamerales el 50% de los procedimientos serían ambulatorios y el resto no. En este trabajo lo que evalúan es si es de verdad útil la inmovilización el día del implante. Es un estudio, es un randomizado prospectivo en el cual lo que hacen es evaluar si tienen más complicaciones los pacientes que hacen movilización precoz, movilización a las 3 horas del implante. Son 2 grupos, se les pone el marcapasos y después se randomizan a movilización a las 3 horas con cabestrillos o sí, respecto a quedar en cama 24 horas, que es para ellos el protocolo estándar.
Entonces, encuentran bajo porcentaje de complicaciones. Bueno, su objetivo primario es el desplazamiento, porque ellos lo que intentan relacionar es el desplazamiento del electrodo y miden como objetivo primario el desplazamiento del electrodo en 24 meses y el objetivo secundario es cualquier complicación mayor del implante. No encuentran diferencia en la incidencia de complicaciones entre ambos grupos y ellos estiman que el paciente puede movilizarse precozmente tras el implante y que el alta es factible. Y en este estudio lo que analiza es la secuencia temporal de complicaciones. Analizar la secuencia temporal de complicaciones para de verdad saber si podemos dar de alta a los pacientes en las primeras 24 horas con seguridad. Entonces, ellos lo que hacen es su protocolo habitual, que es un ingreso 24 horas, 4 horas de reposo, y hacen una radiografía a los 6 y a las 24 horas. Y entonces ellos lo que hacen es repartir 3 periodos respecto a las complicaciones, el periodo de 0 a 6 horas, entre 6 y 24 y más de 24. Entonces, ellos encuentran 48 complicaciones en su serie, que aquí les muestro, pocas complicaciones también, y de las cuales describen que el 90% ocurren o en las primeras 6 horas o pasadas las 24, el 90%. Con lo cual, en su opinión, quedarse ingresado esa noche en el hospital no aporta ninguna ventaja. Y ellos consideran que, salvo excepciones, se puede dar el alta a los pacientes a las 6 horas teniéndoles monitorizados estas 6 horas. Aquí muestran su monitorización, lo que dicen monitorización adecuada. Además de las cosas que ya hemos dicho, hacen evaluación clínica y telemetría en las 6 horas, hacen revisión del dispositivo prealta, hacen eco antes del alta y con estas condiciones ellos creen que los pacientes mayoritariamente se pueden ir de alta. Traigo también este estudio que también lo que intenta es aclarar el tema de la secuencia temporal para saber si se pueden dar de alta, si la estrategia de alta el mismo día es la estrategia óptima y la verdad es que los resultados y las conclusiones son un poquito diferentes, por eso se lo traigo y porque no está Agustín también. Entonces, ellos lo que hacen es su protocolo también, 3 días de ingreso en este caso. Los pacientes están ingresados 3 días y se hace la observación. Cama 24 horas y a continuación el reparto de las complicaciones también lo distribuyen en los 3 mismos periodos. Ellos lo que pasa es que encuentran un porcentaje de complicaciones bastante alto, el 11%, 199 pacientes. Y dicen que la mayoría ocurren después de las primeras 24 horas en su serie. Ellos encuentran que las complicaciones fueron más frecuentes en pacientes con fracción de eyección deprimida, con tratamiento anticoagulante, pacientes que su procedimiento era DAI o DAI-CRT. Y ellos agrupan 3 complicaciones en las que ellos llaman potencialmente letales, que son neumotoras, hemotoras y derrames y taponamiento, y encuentran que todos estos casos ocurren en las primeras 72 horas. De manera que ellos en su artículo lo que argumentan es que si queremos hacer alta precoz, si queremos dar de alta a los pacientes de forma muy precoz el mismo día, tenemos que mejorar todas nuestras técnicas para hacer que las complicaciones sean menos frecuentes. Inciden sobre todo en el tema de las vías. Ellos dicen que hay que apoyarse con ultrasonidos, que hay que elegir preferentemente la vía cefálica o la vía axilar frente a la punción subclavia, que hay que emplear también sistemas sin cables y también que hay que detectar las complicaciones, incrementar nuestra capacidad de detectar complicaciones y ellos recomiendan pues eso, monitorización remota, eco prealta y una vigilancia ambulatoria muy estrecha. Dice que de todas maneras los procedimientos que sean complicados o los pacientes que sean de riesgo no deberían ser incluidos en este protocolo. Y ellos dicen justo lo contrario, que los pacientes que sean no de bajo riesgo, ellos recomiendan que estén ingresados 3 días, porque ellos han detectado que ese es el periodo en el que uno puede descartar complicaciones que llaman potencialmente letales. Este es un estudio prospectivo randomizado que analiza si el alta precoz en procedimientos de prevención primaria, implante de desfibrilador en pacientes de bajo riesgo, se pueden dar con seguridad de alta el día del implante. Y entonces comparan 2 grupos de forma randomizada. Son
71 pacientes que tienen indicación de DAI, es prevención primaria. Ellos lo llaman de bajo riesgo, que no sean dependientes, que no tengan anticoagulantes, y luego se les hace el implante, siempre cefálica en este estudio. Y después se les tiene 4 horas vigilados, estrechamente vigilados, y se les interroga el sistema. Y la randomización se hace a continuación si es que todo eso está bien. Y la randomización es a alta el mismo día con monitorización remota, 2 interrogaciones en las 24 horas siguientes, o alta al día siguiente, pasar la noche en el hospital. Y ellos encuentran que la monitorización remota de los pacientes que se van a su casa tienen unos parámetros similares a los de la valoración prealta, y las complicaciones son ninguna en el grupo de alta al mismo día y hay un neumotórax en el grupo de alta al día siguiente. Entonces ellos concluyen que el alta precoz el mismo día en los pacientes, en este supuesto, pacientes de bajo riesgo a los que les implantan un DAI en prevención primaria, es la estrategia adecuada. Y este estudio... 2 minutos. Perdón. 2 minutos. Y este estudio es la revisión sistemática y el metaanálisis de los estudios que comparan la evolución de pacientes que se van de alta al mismo día respecto a los pacientes que quedan la primera noche ingresados. Son 8 estudios, 1 randomizado, 3 prospectivos, 4 retrospectivos, y entonces analizan complicaciones, reingresos y mortalidad. No encuentran diferencia en estos parámetros, ni en complicaciones, ni en mortalidad, ni en reingresos. Y concluyen que esta opción de alta el mismo día es una alternativa al mantenimiento de una noche de ingreso. Y mis conclusiones: la estrategia más habitual en el implante de dispositivos de estimulación incluye la programación de una noche de ingreso tras la cirugía. El alta precoz, el mismo día de implante, se plantea como una estrategia útil para disminuir los costes sanitarios. Los estudios disponibles no encuentran diferencias en la proporción de complicaciones entre los pacientes con alta el mismo día respecto a los que permanecen ingresados la primera noche. Las complicaciones se producen sobre todo en periodo intra- y postoperatorio, por lo que tras unas horas de observación la mayoría de los pacientes pueden ser dados de alta con seguridad. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias. Ya tenemos un punto de vista. Ahora, y gracias por ajustarte al tiempo. Ahora tenemos el otro argumentario que corre a cargo del doctor Agustín Pastor, que está en su casa, y esto le pone un problema porque lo va a tener más difícil, siempre el impacto personal que Agustín usa. Por favor, Agustín, cuando quieras. Gracias a la sección por invitarme un año más a participar en esta mesa, rodeada de buenos amigos, y para debatir de esta forma en este caso, con mi buena amiga, la doctora Esteban, a la que conozco hace muchos años y con la que he trabajado intensamente. He escuchado parte porque por problemas técnicos solamente he llegado a la parte muy final de la charla, entonces, bueno, seguramente repetiremos algunas cosas o estaremos sobre algunas cosas. Y lo último que he escuchado, pues, claro, como a mí me toca defender lo antiguo, la doctora Esteban defiende lo moderno, pues parece que esto es como lo que más mola. Yo creo que podría empezar estando de acuerdo con la doctora Esteban en que en los recambios de generadores y dispositivos no tengo ningún conflicto. La verdad es que desde hace 30 años esto lo llevamos haciendo de manera habitual, damos de alta a los pacientes en el día y esa es nuestra manera de funcionar, pero yo tengo alguna reserva con esto del alta precoz en el mismo día del implante, tras el implante de un dispositivo. No voy a entrar, voy a hacer un análisis genérico porque si no esto sería muy complicado y aquí es donde yo tengo mis reservas porque aunque la seguridad técnica de los dispositivos ha mejorado mucho con el tiempo, todavía seguimos teniendo una tasa de complicaciones que no es despreciable en el momento actual y la mayoría tienden a estar agrupadas pues, en el periodo precoz posimplante. Actualmente, además, tenemos una expansión de las indicaciones en poblaciones cada vez más añosas, con más cardiopatías, con comorbilidades más importantes y todos sabemos que la carga de comorbilidades predice la tasa de complicaciones y estas complicaciones a las que más tememos en las primeras 24 horas,
las más frecuentes, como el desplazamiento, el neumotórax, el derrame pericárdico, el hematoma del bolsillo, etcétera, tiene una incidencia que viene, según las series, a estar entre el 3 y el 5%. Y como consecuencia de esta tasa baja de complicaciones, pues la mayoría de los estudios, los antiguos y los más modernos que he visto que Elena nos mostraba por ahí, pues la verdad es que yo creo que tienen poca capacidad para discernir el momento exacto en que ocurren las complicaciones en esas primeras 24 horas tras el implante, por lo que a pesar de todo lo que se ha mostrado seguro en la charla previa, yo creo que no sabemos si es seguro dar de alta antes de las 24 horas. Por otro lado, las directrices nacionales e internacionales, los documentos de consenso, tampoco nos han dejado, nos han dado una información muy exhaustiva sobre qué tenemos que hacer con nuestros pacientes. Fíjense, después del implante de un dispositivo, esto es lo del año 21, el documento de consenso, donde se hace una descripción de estas complicaciones. Y bueno, pues como toda ayuda, pues esto, que le hagamos una radiografía de tórax a las 24 horas, que le echemos un vistazo, un electrocardiograma y que los pacientes pueden, en fin, que hagas un poco lo que tú consideres o como tú seas adecuado. Esto hace que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, en las primeras 24 horas están más tranquilos si el paciente está con ustedes, donde esas complicaciones a las que todos tenemos miedo, imagínense por ejemplo un desplazamiento en un paciente que es dependiente de marcapasos, pues puede crearnos un problema. Entonces es verdad que en una gran cantidad de sitios o de centros implantadores, pues seguimos utilizando la estancia nocturna, pues porque nos deja más tranquilos, basados, es cierto, en lo que se hace toda la vida. Otros, en cambio, pues abogan que en el entorno hospitalario, en la mayoría de los pacientes o muchos de los pacientes en los que hacemos cosas o implantamos desfibriladores o marcapasos, muchas veces la movilización precoz hace que el paciente no esté desorientado, no esté despierto, y si esté más despierto, eso hace que muchas veces la desorientación y el aturdimiento pues, pueda condicionar que no se atienda bien a las medidas de reposo, y entonces esto pueda provocar alteraciones o más complicaciones por desplazamientos, hematomas, etcétera. E incluso que si yo desplazo a un paciente a un entorno más familiar, más amable, pues el paciente esté más tranquilo, además disminuimos los costes, y el único problema de esto es saber si cuando nos hacemos este planteamiento, en realidad esa familia puede asumir la estancia del paciente en su casa. En realidad, lo que sigue pesando en la decisión final de todo esto es la tensión entre seguridad, comodidad del paciente y eficiencia. ¿Esto del alta precoz no lo hemos inventado nosotros? No. La doctora Esteban ya ha puesto casos muy antiguos de nuestros compañeros de Valencia, por ejemplo, en el año 2004, pero ya en el año 91 ya se hablaba de esto, y a lo largo de la historia se han ido, de la historia más reciente, se ha ido hablando de este tema, pero la verdad es que el análisis de todos estos estudios es un análisis complejo. Se mezclaban pacientes con implantes y recambios, datos prospectivos con datos retrospectivos, eran pacientes en donde no se sabía exactamente dónde se ponían las complicaciones, si en las primeras 24 horas no era exactamente el punto de análisis, con lo cual realmente, además, eran estudios generalmente restringidos a un solo centro, como lo son los más recientes, como ahora después veremos, y además con escaso número de pacientes. Y además lo que era importante era que cuando se consideraban estos pacientes, ¿de qué pacientes estábamos hablando? Cuando hablamos del alta el mismo día. ¿Eran implantes y recambios? ¿Se metían desfibriladores con marcapasos? ¿Sí o no? Si eran desfibriladores, ¿eran prevención primaria o secundaria? ¿Estaba o no incluida la TRC? ¿Había pacientes dependientes de estimulación o estos eran excluidos? ¿Cómo se definían las complicaciones? ¿Cómo era la definición de comorbilidades, tanto cardíacas como extracardíacas? Y cómo era el entorno social y familiar que teóricamente pudiera apoyar una estrategia de alta precoz. La doctora Esteban nos ha puesto este survey, esta encuesta, la última, una en el año 2014 y la última que se ha hecho en el año 2021, que sí, que parece que el 50% de los implantadores europeos ya están subidos a este carro. Sí, pero lo que hay que saber es que tan solo contestaron a la encuesta un 6,5% de los, teóricamente, a los que se dirigió la encuesta, y siempre eran grupos excelentes.
Las guías clínicas, desde luego, sobre esto no dicen nada y el documento de consenso, pues lo que les he comentado previamente. Sin embargo, yo quiero poner encima de la mesa, cuando consideramos esto, 3 pequeños detalles. Fíjense, este es un estudio, es verdad, es de un solo centro, prospectivo, donde analizan la incidencia de desplazamiento del electrodo o malfunción y perforación en el primer año del implante de cualquier dispositivo. Se excluyen los recambios, por supuesto, y entonces fíjense que más o menos la tasa de reintervención está en el rango, pero la mayoría de estos problemas ocurren antes del alta. Los problemas que ocurren 2 meses o tardíos, generalmente estas alteraciones suelen depender de la interacción de las terapias de resincronización. Es cierto que en este estudio, cuando se dice antes del alta, no se habla de qué horas estamos hablando. En cuanto al derrame pericárdico, que es otra de las cosas que nos preocupa mucho, voy a dar 2 datos muy recientes. Fíjense, este es un estudio prospectivo donde con ECO se hace un estudio post-implante. Hay una incidencia de derrame pericárdico significativo del 1,9%, que viene a estar en lo que se estaba considerando. Y cuando se hace en un protocolo estricto por ECO, pues se llega hasta el 10%. Si bien es cierto que ese 8,8% de derrame pericárdico ligero moderado realmente cursa de manera asintomática y no precisa de un tratamiento específico, pero lo que quiero llamar su atención es que ese 1,9%, casi 2% de pacientes con derrame significativo, lo vienen a tener en las primeras 10 horas post-implante. Esto en un grupo que está persiguiendo y buscando esta alteración. Y lo mismo con el neumotórax. Este es un estudio reciente donde en un análisis prospectivo en búsqueda de neumotórax post-implante se encuentra que a las 4 horas una radiografía encuentra que los neumotórax severos son de todos los neumotórax que se ven, 2/3 son severos, pero a veces se ven neumotórax ligeros en esa radiografía de 4 horas que se puede dejar ahí en observación o no y que en el futuro o en las horas siguientes pueden evolucionar a neumotórax más severos. Es decir, de alguna forma poner en valor que las primeras horas post-implante son horas calientes donde las complicaciones pueden ser importantes, incluso el desplazamiento de un electrodo si estamos considerando pacientes dependientes de estimulación o incluso pacientes dependientes de manejo arrítmico. Bueno, este estudio, ¿qué vamos a decir? Es el Emotion que sale en el año 2019, que lo ha puesto la doctora Esteban, lo he visto, es un estudio con 200 pacientes, es un prospectivo randomizado en un gran centro implantador, pero sin embargo mete tantas restricciones para meter pacientes que en 2 años solamente meten 200 pacientes en un sitio donde es un área de reconocido prestigio electrofisiológico y efectivamente la tasa de dislocaciones es un estudio excelente, no tiene ninguna complicación grave y las dislocaciones vienen a estar alrededor del 3,5%, 30% de ellas en las primeras 24 horas, pero no hay diferencias entre los que se movilizaron y los que no se movilizaron, aunque si uno tiene que decir algo, precisamente requirió más. Pero bueno, con estos números tan escasos yo creo que no merece mucho la... nos da una información, yo creo que no es poco relevante. La única importancia sale en el año 21 para todo esto. El año 21 es un año relevante. Pues fíjense, lo primero que sale es este metaanálisis, al que también se ha referido la doctora Esteban, pero que yo creo que es un metaanálisis que tiene más trucos que el cinturón de Batman, porque si uno se mete a analizar en profundidad los estudios que subyacen a este metaanálisis, realmente tiene muchas dificultades para aceptarlo, al menos desde mi punto de vista. El estudio al que se ha referido la doctora Esteban también es importante en el sentido de que aquí no hay restricciones, es un estudio de cohorte retrospectivo donde hay una tasa de complicaciones que es relativamente alta, expensas de reintervención, neumotórax y hematomas. Es cierto que la mayoría de estas complicaciones están pasadas las primeras 24 horas, pero fíjense que en las primeras 24 horas tenemos una tasa de complicaciones del 25% y que además esas llamadas complicaciones agudas temibles están en los 3 primeros días, pero 2/3 de esas temibles ya están en las primeras 24 horas
a expensas de neumotoras, hemotoras y derrame pericárdico. Ellos lo que dicen, incluso también patología o alteraciones del electrodo que requieren intervención. Ellos, desde luego, piensan que esta concentración de complicaciones en los primeros 3 días les justifica para su actitud de seguir manteniendo a sus pacientes en control durante 3 días. Lo importante para mí de este estudio es que en estas primeras 24 horas siguen ocurriendo cosas que son muy relevantes y uno tiene que estar muy seguro de qué es lo que hace para poder dar de alta al paciente. El estudio americano, que también sale paralelo al año 21, reconozco que este estudio casi me convence. Casi me convence aquí la doctora Esteban, porque es verdad que aquí la mayor tasa de complicaciones las tenemos en las primeras 6 horas, es el único estudio que mira con detenimiento qué pasa en las primeras 24 horas, parece que todo está entre las primeras 6 horas o después de las 24. Y que, bueno, pelillos a la mar con lo que ocurre en las horas intermedias. Con lo cual, bueno, pues es bastante seguro que tú puedas dar de alta tras un periodo de observación. Ojo, quiero que miren lo que hay aquí en este cuadro, el periodo de observación que tienen. No sé si los centros donde ustedes trabajan pueden permitirse este control tan exhaustivo después de un implante de marcapasos. Esto, volvemos a estar en un centro excelente con un grupo de cardiólogos, fellows, electrofisiólogos, donde desde luego poder determinar a las 6 horas del seguimiento cómo está el paciente, con 2 radiografías, con eco, etcétera, pues es difícil. Pero bueno, si uno puede implementar este protocolo, estoy casi este estudio me anima, más que me convence, me anima. Y por fin el estudio del año 23, que es este estudio tan curioso, porque aparece también en un centro en un gran centro implantador, son casi 2.000 pacientes recogidos prospectivamente, pero lo comparan con una serie histórica en el mismo hospital de actitud más conservadora. Entonces, lo que se ve es que en este grupo de pacientes, que son unos valientes porque lo hacen en la época de la pandemia y empujados por ellos, pues lo que se ve, claro, es que no hay diferencias en complicaciones entre el modo de actuar antiguo y el alta precoz. Ellos hacen a las 3 horas una revisión clínica. En el método no hablan de radiografía de toras, pero supongo que lo harán, porque aquí dicen que hay neumotoras. Y si a las 3 horas el paciente está estupendo, pues como estamos en pandemia, mejor que se vayan a casa. Y fíjense que la tasa de complicaciones periprocedimiento son muy parecidas en ambos grupos y que luego no existen ni complicaciones mayores ni menores, tanto en el postprocedimiento más temprano o en el postprocedimiento a los 3 meses. Entonces, con este criterio, ellos dicen que, lo que ha comentado la doctora Esteban, que la descarga, que el alta precoz puede ser posible y segura en la mayoría de los pacientes, y que esto además los pacientes lo aceptan de muy buen grado, y esto puede reducir los costes para el hospital. Me gustaría que este estudio se hubiera hecho fuera de la pandemia, y para mí lo que aquí se hace es, digamos, lo que compara es un protocolo de cálculo de riesgo para determinar a los candidatos a alta precoz frente a un protocolo, digamos, estandarizado de pernoctación convencional, porque de igual manera que ocurría en el Emotion, aquí también se somete a los pacientes antes de realizarles el procedimiento y de incluirlos en el estudio unos criterios de exclusión muy severos, donde en teoría los pacientes más graves o con más posibilidad de tener complicaciones son excluidos. Por tanto, el hallazgo clave para mí de este estudio, que es lo último que se ha publicado, es que una cuidadosa evaluación individualizada de riesgo basado en un criterio, digamos, que se va escalonando, Agustín, termino. Agustín, un minutito. Vale, para identificar aquellos pacientes que podrían ser dados de alta. Así es que cuando yo miro a mis pacientes, a los que les implanto dispositivos, desde luego no tienen nada que ver con estos que están en las lecciones, en los archivos de los marcapasos. Mis pacientes suelen ser de edad avanzada, son dependientes de estimulación, ingresan por bradicardia asintomática e insuficiencia cardíaca, precisan manejo de arritmias tanto ventriculares como supras, tienen mucha comorbilidad
llevan una polifarmacia, incluida la antiagregación y la anticoagulación. Muchos de ellos tienen problemas cognitivos, son dependientes y el entorno social y familiar a veces no lo apoyan. Estos son demasiados factores que ponen muchas líneas rojas para que yo me anime o considere que es seguro dar un alta en los pacientes a los que les implanto un dispositivo, darles un alta precoz. Así es que a la doctora Esteban, que me conoce bien y a la que yo conozco también y sé cómo siente, lo que yo le diría es que para dar el alta o para la observación, el tiempo de alta de observación después de implantar un marcapasos o un desfibrilador, hay una serie de factores que yo tendría en cuenta, están aquí reflejados, y desde luego todos son importantes, pero es importante saber qué acontecimientos intraoperatorios adversos te han ocurrido durante la intervención, cómo te fue ese electrodo, cuán dependiente es el paciente de tu marcapasos, cómo es el estado cognitivo y si ese paciente ha de tener un sistema de apoyo domiciliario. Estoy convencido que cuando seguimos criterios estrictos de seguridad, una estrategia de alta precoz no solo podría resultar eficaz, que sí, sino también segura. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Agustín. La discusión la pasamos al final. ¿Le querías contestar? Bueno, luego, yo creo que lo dejamos para el final, vale. Sí, porque por no retrasarnos, luego habrá tiempo, ¿no? Además, él juega con la desventaja que está en el domicilio, ¿no? Quiere abusar de él. Os oigo perfectamente. El doctor Javier Jiménez Candil trasladamos ahora la controversia del alta en el día a la ablación que todos hacemos con más frecuencia, que es la desfibrilación auricular, ¿no? Buenos días a todas. Quería comenzar agradeciendo al Comité Científico su amable invitación para participar en este programa, donde me corresponde defender ante un duro competidor como es el doctor Miguel Ángel Arias la postura favorable a la ablación ambulatoria de fibrilación auricular. Es la que está en la parte de arriba. Vale. Lo que pasa es que en esta ocasión tengo la ventaja de que los datos apoyan mi postura, de manera que juego con cierta superioridad. De otra manera, yo creo que habría sido complicado ponerme a la altura del excelente nivel del doctor Arias. Bueno, realmente voy a tratar de expresar los argumentos a favor de la ablación ambulatoria de fibrilación auricular en base a contestar 5 preguntas. Si contestamos a esas preguntas de forma favorable, pues probablemente les convenceré de que es una estrategia que razonablemente debe ser implementada en los laboratorios de electrofisiología. ¿Por qué? Es factible, es segura, ahorra costes y, por último, ¿qué necesito? Y para contestar sucesivamente a las preguntas les voy a permitir que nos autocitemos. Vamos a comunicar los resultados de nuestra serie de más de 4 años de ablación ambulatoria en el Hospital Universitario de Salamanca. A través de unos análisis de casos y controles, utilizaremos como controles los 100 procedimientos de ablación de FA que hicimos el año anterior a la puesta en marcha del programa sistemático de ablación ambulatoria, es decir, todas las ablaciones programadas de fibrilación auricular por intención de tratar se iban de alta en el día, salvo que surgiera una circunstancia que lo impidiera. Y con fecha de diciembre del 2022 eran 617, en una proporción 60% crioablación, 40% radiofrecuencia. A la derecha pueden ver los 2 protocolos. Sobre un protocolo convencional que estaba bastante bien definido, en el que la inmensa mayoría de los pacientes solo pernoctaban una noche después del procedimiento y se iban de alta al día siguiente, lo refinamos de manera que el paciente después del procedimiento de ablación pasa al hospital de día. Allí se hace un periodo de observación y en ausencia de complicaciones el paciente se va a su casa. Y bueno, ahí tienen las referencias de lo que hemos ido publicando en este contexto. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar la inercia habitual en un contexto de una ablación que es relativamente compleja? Bueno, hay alguna justificación filosófica con la que quería introducir esta parte de la presentación. El hospital nace en el medievo
Para prestar asistencia a los enfermos de aquella época, la fotografía de la derecha está tomada a mediados de siglo en mi pueblo, podía representar el prototipo de usuario de la sanidad desde el medievo hasta hace bien poco. La gente enfermaba de miseria y el hospital lo que le prestaba era cobijo, comida y calor. Por fortuna, las condiciones sociales de las personas han cambiado y hoy la inmensa mayoría de los usuarios del sistema público de salud, de los usuarios de los hospitales, están mucho más cómodos en su casa, mucho más confortables y no requieren una asistencia hospitalaria en el modelo tradicional. Pero además, junto a esa justificación filosófica, nosotros teníamos una necesidad asistencial con mucha presión, con una área relativamente extensa de pacientes que teníamos que tratar, una población rural dispersa y necesitábamos dar respuesta al paciente al que situamos en el centro del proceso asistencial. Y entre los aspectos que los pacientes valoraban y que les generaba satisfacción era la posibilidad que después del procedimiento, si era seguro, pudieran irse a casa. Y esto, de hecho, facilitaba el proceso de toma de decisiones del paciente cuando se le proponía la ablación. Luego, pues vinieron artículos, evidencia científica, que hacía presuponer, pues lo que ocurrió, que se iban a incrementar linealmente las indicaciones de ablación de fibrilación auricular. Cuando empezamos con el programa sistemático de ablación ambulatoria, en abril del 2019, no teníamos ni idea de que iba a haber una pandemia por COVID, pero eso nos facilitó el hecho de que una vez implementado, en el año 2020 solo paramos 2 meses y prácticamente en junio del 2020 ya estábamos trabajando con un volumen incluso mayor al previo a la pandemia. ¿Es factible? Es factible. Esta gráfica recoge toda la evolución de nuestro programa desde que se implementó en abril del 19 hasta diciembre del 2022. El 95% de los sujetos se han ido de alta en el día, porcentaje similar en crioablación y radiofrecuencia, y además hemos asistido a una depuración favorable del proceso o a una interpretación mejor o a una mayor confianza de las personas que estamos implicados en el mismo, porque la tasa mensual de alta en el día se ha incrementado significativamente desde el 2019 al 2022, en que ven que solo 2 pacientes no fueron dados de alta en el mismo día. Estas son las causas que provocan la hospitalización, pues lógicamente complicaciones vinculadas al procedimiento que son detectadas bien durante el procedimiento o bien durante la fase de evaluación y monitorización posterior en el hospital del día. Las causas y el porcentaje de las mismas son similares en crío y en radiofrecuencia y son las habituales en los procesos de ablación con catéter. Y cuando hicimos un estudio multivariante para ver si éramos capaces de detectar alguna variable clínica, epidemiológica o social que pudiera seleccionar al grupo de pacientes en los que la ablación ambulatoria fuera menos factible, pues no lo encontramos. Ni siquiera acabar relativamente tarde el procedimiento, la obesidad o incluso residir a más de 100 kilómetros de distancia de nuestro centro, y esto ocurre en el 40% de los pacientes a los que les hacemos ablación de fibrilación auricular. ¿Es seguro? ¿Esta estrategia es segura? Bueno, para contestarla definimos una variable que es la incidencia acumulada de atención urgente no planeada en los 10 días que siguen al procedimiento, al alta, y que está teóricamente vinculada al procedimiento. Aquí les muestro la comparación casos y controles de los 100 procedimientos de ablación realizados en el año precedente a la puesta en marcha del programa sistemático de ablación ambulatoria y los primeros 123 pacientes del primer año de ablación con alta en el día. Y como ven, la incidencia acumulada de atenciones urgentes es exactamente la misma, y cuando lo ampliamos a la serie ya con 617 pacientes y lo diferenciamos por el tipo de energía empleada, crioablación o radiofrecuencia, es la misma. En torno al 11% de los pacientes vuelven a urgencias en los 10 días después del alta. Solo el 1,5% ocurren en el día después del alta, con lo cual son las únicas que hubiéramos evitado de haber dejado al paciente hospitalizado esa noche, y solo reingresan 1,7% de los pacientes después de alta en el día.
Aquí les muestro la distribución cronológica de los motivos por los que los pacientes vienen a urgencias en los 10 primeros días después del alta. Como ven, la causa más frecuente es la recurrencia de fibrilación auricular, supone más de la mitad de las atenciones urgentes no previstas y se distribuye de forma homogénea a lo largo de los 10 primeros días. Las pericarditis y las complicaciones vinculadas a la punción se concentran en los 6-7 primeros días. Y son las pericarditis, las complicaciones vinculadas a la punción, las que originan la inmensa mayoría de esos pocos reingresos que vemos. La tercera pregunta es si ahorra costes. Bueno, empleamos la variable gasto promedio por consumo de recursos hospitalarios en los 10 días después del alta. Es decir, lo que supone la atención en el hospital de día, las estancias hospitalarias que el paciente haya tenido como consecuencia del ingreso o sucesivo reingreso, si es que ocurrió, y la atención o atenciones en urgencias en esos 10 días posteriores al alta. Y utilizamos 3 tarifas distintas del sistema público de salud, alguna muy poco actualizada, como la de Castilla y León, que es la comunidad en la que resido, Osakidetza, que es la más actualizada, la que tiene tarifas más altas, y una intermedia, que es el sistema murciano. Es difícil interpretarlo en términos absolutos. Si utilizamos el sistema Osakidetza, el ahorrarnos una estancia media supone un ahorro en términos absolutos de casi 1.000 euros por procedimiento, pero en general el porcentaje de ahorro por consumo de recursos hospitalarios en las 3 tarifas es del 66%. Fíjense, nuestro centro, que probablemente este año haga más de 300 ablaciones de fibrilación auricular, si nos ahorráramos 1.000 euros por procedimiento, estamos hablando de un ahorro de 300.000 euros, que yo creo que es interesante. Y por último, ¿qué necesito? Pues lo primero y más importante es reconocer la necesidad de disponer de una motivación. Si usted considera que tiene recursos hospitalarios suficientes para su programa de ablación de fibrilación auricular, que no va a necesitar más recursos hospitalarios porque no prevé crecer o porque lo que va a crecer lo va a soportar su hospital, pues deje a su paciente hospitalizado un día, 2, 3 o 5, los que usted quiera. Pero si no ocurre así, si prevé que tensionar el sistema en forma de no disponer de camas, crecer a costa de recursos hospitalarios, pues probablemente necesite cambiar la inercia e implementar una estrategia de alta en el día. Recuerde que el paciente se lo va a agradecer y aprenda, analice las experiencias ajenas y adáptelas a su entorno, porque un elemento importante es crear confianza en el grupo. Probablemente no hay un procedimiento más transversal en electrofisiología como la ablación de fibrilación auricular, que involucra clínicos, personal de imagen y electrofisiólogos. Y en esta estrategia de alta en el día todos tienen que sentirse confortables. El involucrar a las autoridades administrativas, en nuestro caso lo pasamos por el comité ético, crear un protocolo en el que todo el mundo se sienta cómodo, seguramente va a favorecer la eliminación de esas barreras y la correcta implementación del programa. Luego, conforme comience a caminar, como hemos visto, seguramente se irá depurando y conseguiremos tasas de alta en el día cada vez mayores. Y por último, defina un proceso clínico en el que, digamos, todos los actores implicados se sientan confortables. De manera que, para concluir, pues yo creo que, en base a los datos que les he ido facilitando en los últimos minutos, la ablación ambulatoria de fibrilación auricular es factible en la inmensa mayoría de los casos, es segura y reduce costes, que genera satisfacción desde la perspectiva de los pacientes, pero que ha de surgir desde la necesidad del grupo de personas que están involucradas en el proceso. Recordad que lo importante es hacer una muy buena selección de los pacientes que van dirigidos a ablación de fibrilación auricular, hacer un buen procedimiento que sea eficaz, que sea seguro, y recordar que el fin no es dar de alta en el día al paciente. Es una alternativa de manejo que tiene cierta eficiencia. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Javier, muchísimas gracias, sobre todo por todo este componente reflexivo que yo creo que es aplicable a gran parte de nuestra práctica clínica. Pero sin duda va a dar una respuesta importante el doctor Arias. ¿Verdad, Miguel Ángel? Por favor. No sé.
Me dan ganas de tener fibrilación auricular, ¿eh? Para ir a Salamanca. Pero bueno, no sé si... Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer al comité organizador de Ritmo 23 la invitación a participar aquí en esta mesa interesante de discusión. Yo creo que más que presentar muchos datos, yo simplemente haré pues, algunas reflexiones sobre este tema que, como decía el doctor Pastor, yo tengo que defender la parte antigua, ¿no? Lo clásico. Bueno, aquí estamos. Ahora. No. Bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? El escenario ideal para dar de alta de manera precoz. Cuando hablamos de precoz, yo creo que todos entendemos básicamente lo del mismo día, ¿no? Porque también hay controversias si es, bueno, cuántas horas, cuántas no horas. Yo creo que si se va el mismo día del procedimiento, pues consideramos una alta precoz. Creo que debe ser dentro de un entorno de una gran experiencia del centro. Eso creo que es fundamental. Tiene que haber una serie de componentes de tratar de minimizar las posibles complicaciones de un procedimiento que, a pesar de que hacemos cada vez más, pues no deja de estar exento de potenciales complicaciones, algunas pues muy graves. Se debe tener los recursos humanos y materiales en la organización que permitan hacer de forma segura esta estrategia. Y, como decía el doctor Jiménez Candil, yo creo que es fundamental para cambiar, algo que ya estábamos haciendo de siempre, que exista una motivación, ¿no? Las motivaciones pueden ser muy numerosas. Unas, los beneficios económicos. Yo creo que son, él lo ha expresado muy bien en su serie. Hay una serie de beneficios económicos. En todos los trabajos que analizan este tópico, pues si se analizan los beneficios económicos, son indudables. Otro puede ser el de aumentar la disponibilidad de camas. Esto es algo que realmente el boom del alta, a pesar de que en Salamanca se empezó antes, la gran mayoría de los trabajos que tenemos en la literatura fue a partir de la pandemia, cuando realmente sí que se vio una gran necesidad de disponer de camas para poder mantener la actividad. Y luego la satisfacción del paciente. Es verdad que hay pacientes que, bueno, mi experiencia de luego no es la de Salamanca, de que los pacientes me agradecen si le doy de alta. Yo diría que los míos, en Castilla-La Mancha, y por aquí veo más castellanos manchegos trabajando, bueno, gente trabajando en Castilla-La Mancha que también lo conocerán, los nuestros se quedarían incluso para los recambios. O sea, no, eso de que realmente que le demos de alta lo valoren, bueno, yo creo que sí que hay un perfil de paciente que por circunstancias personales, familiares, laborales, etcétera, puede estar satisfecho, pero no vemos nunca ningún tipo de presión que al paciente le digamos, no solo para fibrilación auricular, sino para cualquier tipo de procedimiento, por insignificante que sea, que si tiene que hacer noche, realmente nos ponga pegas. Con todo, pues realmente sí que toda la información de la que disponemos, incluido la serie de Salamanca, que yo creo que es una de las más serias, pues podemos ver que es una estrategia que es viable, por supuesto que es viable, y económicamente rentable, lo es. No hay un compromiso claro en la seguridad. Eso es verdad que en todas las series, cuando se analizan los reingresos precoces, pues no hay diferencias entre los pacientes que se les da de alta y aquellos que se quedan en el hospital. O sea, yo creo que por ahí no viene el principal problema bajo mi punto de vista. Pero a pesar de toda esta información que hay en literatura, sí que hay que dejar claro que no existen estudios aleatorizados. Toda la información nos viene de estudios observacionales y una cosa muy importante, prácticamente toda la información viene de centros que son muy experimentados en ablación de fibrilación auricular, como es el caso de Salamanca. Yo, desde luego, tengo que felicitar al doctor Jiménez Candil por su trabajo, bueno, va un poco en la línea de rigor de él y de su grupo. Como decía, si realmente tuviese yo una fibrilación auricular, uno de los centros que consideraría para hacerme la ablación sería en Salamanca, por supuesto. Eso no lo tengo, no me cabe duda. Hay que decir que tampoco el tema del alta precoz ni se considera en la guía de práctica clínica ningún tipo de consenso. De tal manera que se queda un poco a que cada uno decida lo que quiere hacer con sus pacientes. Yo quería hacer algunos comentarios, que es lo único que voy a hacer, ¿no?, sobre algunos aspectos de lo que se pone encima de la mesa, ¿no? Sobre el tema de la seguridad de la ablación de fibrilación auricular. Como decía, la fibrilación auricular cada vez hacemos más, pero vemos aquí, estos son datos del Registro Nacional, que dentro de las complicaciones que existen en los procedimientos de electrofisiología, pues la fibrilación auricular no es de las que menos complicaciones tienen. Como digo, algunas son mortales, o sea, no son muy escasas, pero existen. Realmente vemos, con comparación con otros sustratos, pues estamos dentro del grupo de más complicaciones, que si eso lo añadimos, que es
el número de ablaciones, como vemos en esta gráfica, no para de crecer, vemos que cada año hacemos más ablaciones, pues este 3-4% de complicaciones, pues para mí no lo perdería de vista, no es una cosa pequeña, ¿no? ¿Qué ocurre? Que fíjese dónde estamos en ablación de fibrilación auricular a nivel europeo. No llegamos ni a la mitad de la media europea, ¿no? Realmente el número de ablaciones que hacemos para nada es lo que se hace en Salamanca. Esto es una cosa que bueno, necesita una reflexión que va aparte del contenido de esta mesa. Y fíjense cómo es la distribución, en datos también de nuestro registro, del volumen de ablaciones de fibrilación auricular por centro en España, ¿no? Hay 81 centros con 3,5 médicos por centro y fíjense cómo la mayoría de los centros hacen por debajo de 100 ablaciones anuales, muchos de ellos por debajo de las 50. Si eso lo dividimos por el número de operadores, realmente me resulta muy difícil y muy complejo el extrapolar que la baja tasa de complicaciones que vemos en los grandes registros o incluso en nuestra propia media pueda ser extrapolable a centros que hacen 5 ablaciones al año, 7, 10, que los hay y a porrillo, son muchísimos. Sin embargo, obviamente en el pequeño grupo de centros que hacen por encima de más de 200 ablaciones, pues probablemente la tasa de complicaciones obviamente es muy, muy reducida y el procedimiento es muchísimo más seguro, pero esa no es la realidad de nuestro medio, ¿no? El volumen está clarísimamente relacionado, hay diversidad de estudios que nos asocian el volumen con las complicaciones. A menor volumen, tanto de centro como de operador, mayor tasa de complicaciones. Y como digo, no son complicaciones de un pequeño hematoma, no, algunas son muy severas y la tasa el número de ablaciones en muchos de nuestros centros realmente no puede asumirse como que es ese 3% de complicaciones, ni muchísimo menos, ¿no? Sobre los recursos materiales disponibles, pues ya lo decía el doctor Jiménez Candil, obviamente hay que tener una infraestructura que lo permita, pero realmente la situación de Salamanca es la que tenemos en el resto de los centros a nivel nacional, pues creo que dista bastante, ¿no? Una de las estrategias para tratar de minimizar complicaciones que se habla en muchas de las series es el tema de utilizar el eco intracardíaco, ¿no? El eco intracardíaco pues es una herramienta que obviamente puede minimizar una de las complicaciones fundamentales en el proceso del abordaje transectal. En determinadas técnicas nos ayuda a realizar mejor la ablación y luego sobre todo para monitorizar de forma precoz las complicaciones precoces. Pero fíjense los datos del registro de ablación. Solamente en el 11% de los procedimientos en nuestro país se hacen con eco intracardíaco, ¿no? Y esto es una cosa que se pone muy de manifiesto en muchas de las series, ¿no? Que se utilice eco intracardíaco porque esto nos da mucha seguridad. Fíjense, 11% exclusivamente de los más de 6.000 procedimientos de ablación de fibrilación auricular en nuestro país. ¿Cuántos de los presentes tienen en su hospital un hospital de día del corazón, como en Salamanca? Que levanten la mano. Bueno, 5, 6, no mucho más, ¿no? Eso, obviamente, como ya lo decía el doctor Agustín Pastor, pues con el protocolo este que ponía, bueno, en un escenario ideal, pues todo lo compramos, pero esa no es la realidad que tenemos, ¿no? La prescripción de nuevos anticoagulantes, por lo menos en mi comunidad, yo creo que no es la única, es absolutamente imposible que por esta indicación de fibrilación auricular, exclusivamente porque sea una fibrilación auricular, al paciente se le pueda prescribir un nuevo anticoagulante. La realidad es que se lo tiene que pagar. Cuando al paciente se le plantea que se tiene que pagar el nuevo anticoagulante, pues tampoco todos están de acuerdo en ello, ¿no? Y luego el apoyo de la guardia, ¿no? Si queremos darle de alta, en muchos protocolos que si hacemos una ecocardioscopia previa al alta, una valoración, explicará al paciente todo y luego ya le damos de alta, ¿no? No sé cómo son las guardias de sus hospitales. La de mi hospital está más bien en la imagen de abajo, que es un no parar y un correr continuo, ¿no? Si tenemos un escenario de una guardia absolutamente tranquila, probablemente la enfermera a las 4 o 6 horas llama al médico, que está bastante tranquilo, evalúa al paciente, le hace su eco, le explica todo y todo fenomenal. Pero la realidad de la mayoría de nuestros hospitales pues tampoco es esa, ¿no? Como comentaba al principio, en tema de la satisfacción del paciente, obviamente no es lo mismo quedarse en un hospital, en una habitación con 3 camas llena de gente, ¿no? Sin control de visitas, con un jaleo continuo, que quedarse en un hospital con una habitación individual, con tu familia, sobre todo cuando le acabas de explicar, si se lo has explicado bien,
que antes del procedimiento, mire, le vamos a atravesar el corazón con una aguja más larga que mi brazo, puede haber complicaciones, que se puede morir, pero usted se va a quedar aquí tranquilo esta noche en esta habitación individual con buenas vistas y nosotros ya mañana le daremos de alta, le explicaremos todas sus dudas y se marchará de alta, ¿no? El perfil de paciente, desde luego, en fibrilación auricular, como en dispositivos, ha ido cambiando. Hace 20 años, el paciente que se hacía una fibrilación auricular pues era un paciente de mediana edad con una fibrilación auricular solitaria. Ahora no. Nuestros pacientes cada vez son más añosos, hay cierto grado de fragilidad de muchos de ellos, muchísimas comorbilidades que son predictores de reingreso precoz, de inestabilidad de esas propias patologías por el propio procedimiento. Tienen el tema de la polifarmacia, que es bastante complejo en muchísimas ocasiones. Influye muchísimo a la hora de plantearnos una alta precoz. En el mismo día, el tema del horario de la terminación y cuándo se le puede dar el alta, porque ya no solo es si hemos terminado muy tarde el procedimiento, luego tenemos unas horas, pero a lo mejor luego al paciente hay que darle de alta y un poco en consonancia dónde vive el paciente, qué modo de transporte tiene. Nosotros recibimos pacientes que tienen más de 3 horas de coche para llegar a su domicilio. Si realmente decimos, no, a las 7 se puede marchar, bueno, hay que primero que busquen el de la guardia, que el de la guardia le evalúe, le haga un eco, le explique bien, no tenga dudas. Luego tendrá que necesitar una ambulancia probablemente porque la pedirá. Y la ambulancia no está en la puerta esperándole, de tal manera que el paciente al final llega a las 3 de la mañana a su domicilio. Por supuesto, es difícil que el médico que le va a dar de alta sea uno de los electrofisiólogos. A pesar de que en nuestro centro pues somos 5, pues a lo mejor por suerte puede que le caiga uno y le pueda explicar más esas dudas, ¿no? Después de la sedación, la primera vez que se despierte, bueno, me quedan dudas. Bueno, pues el que le da de alta a lo mejor no entiende bien ni lo que le hemos hecho, ¿no? El médico, o el residente que le vaya a hacer el alta, ¿no? Y luego, por eso, yo creo que también puede haber hasta cierto deterioro de la relación médico-paciente, ¿no? Si el paciente te lo mandan de fuera, no has hablado demasiado con él, casi no conoce, pues le has dormido para hacerle la ablación y luego al final le da de alta a otro que le pregunte y dice, bueno, ya en la consulta le explicarán cómo ha ido la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que este es un estudio de los últimos que hay publicados, simplemente para ver un poco las razones, ¿no? Esto es un estudio que realmente lo que tratan es de poner en marcha un protocolo específico, tratando de identificar de alta, pero incluso una vez identificados este tipo de pacientes y que no haya pasado absolutamente nada en el procedimiento y todo bien monitorizado, hay hasta una cuarta parte de los pacientes a los que no se le da de alta y casi siempre vienen relacionados con problemas sociales o de haber terminado demasiado tarde el procedimiento. Entonces, en conclusión, pues obviamente yo creo que sí que el alta precoz es posible, es segura y es rentable en muchísimos pacientes. Eso no me cabe la menor duda. Pero creo que cada centro tiene que tener su protocolo local, conocer qué medios tiene que analizar sus datos. Yo creo que es importante un tipo de encuesta de satisfacción también, porque se le manda de alta, pero uno ya no sabe qué pasó. No ingresó, pero no sé qué pasó con él, ¿no? Yo creo que es importante que el paciente tenga ciertas plataformas de apoyo, de duda, de poder preguntar cosas que con un alta precoz no puede hacer. Y como yo digo, realmente la ablación de fibrilación auricular lo hacemos mayoritariamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no lo hacemos por mejorar la mortalidad. Entonces, creo que es importante también que la experiencia de la ablación de fibrilación auricular no se convierta en una auténtica noche toledana. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Yo creo que es momento de empezar la discusión y los comentarios. Todos tenemos opinión sobre esto y yo creo que es un buen momento para expresarla. Yo, en lo que nos animamos, quería, mientras he estado escuchando a mis compañeros y ya previamente, hay una reflexión en torno a todo esto que se ha abordado más en el tema de la fibrilación auricular y menos en el de los dispositivos, porque es algo más antiguo, ¿verdad? Es que tendemos a ser optimistas, es decir, nosotros nos incorporamos y asumimos los resultados de la Cleveland Clinic y decidimos que esos resultados son nuestros, ¿no? Es decir, una de las cosas que tendríamos que hacer, y bueno, Javier lo ha mostrado, es saber quiénes son nuestros pacientes y nuestros resultados. No asumir, digo la Cleveland Clinic, como puede decir cualquier otro hospital, por ejemplo el de Salamanca. Entonces, creo que ese es un ejercicio que tenemos que poner en marcha y que creo que es muy importante porque hay que segmentar los pacientes, pero también los operadores, a lo mejor, que también se ha abordado. Bueno, después de dicho todo esto, comentarios,
¿Dudas? ¿A favor? ¿En contra? No os vamos a pedir que levantéis la mano, pero yo puedo seguir hablando todo el rato, ya me conocéis. Yo quería una cuestión que creo que no habéis abordado concretamente, porque claro, lo del ahorro económico, ¿no? Está bien, pero no sé si ha tenido alguna repercusión directa, que sería lo ideal, ¿no? Si tú planteas el procedimiento, implante, ablación, el costo total, si estás ahorrando aquí, que puedas tener beneficio en tener incluso herramientas para mejorar la seguridad, tener ecos para guiar las funciones o tal, ¿no? Si hay algún tipo de retorno o posibilidad de que eso ocurra así, ¿no? No, en nuestro caso no ha habido retorno. El ahorro es medible, cuantificable, pero teórico, porque evidentemente no ha tenido ninguna expresión en retorno que nos haya permitido sustanciarlo en algo. Más allá de que nos ha permitido mantener el programa en momentos críticos y seguir creciendo de acuerdo a las necesidades de nuestra área de referencia. No me he detenido a pormenorizar cómo es el protocolo, porque bueno, yo creo que cada uno tiene su entorno, pero en la filosofía de los detractores de estas estrategias está en el hecho de que parece que hay que darle de alta al paciente de cualquier manera. Y ese no es el objetivo. No. El objetivo es hacer un buen procedimiento, hacer una buena indicación, detectar precozmente las complicaciones y solo en aquellos pacientes en los que no existen complicaciones ni previsión de que ocurran, darles de alta. ¿Que algunos van a volver? Sí, pero ya lo sabemos que van a volver a urgencias. Tanto si se quedan un día como si se quedan una semana, porque bueno, hay recurrencias de fibrilación auricular. El procedimiento, el alta precoz no encarece el procedimiento. Nosotros llevamos muchísimos años haciendo transeptal no ecoguiado, sino con la estrategia convencional. Lo único que sí que hemos implementado es la punción guiada por eco cuando la realiza el personal en formación, porque probablemente la complicación que más nos asusta después de un procedimiento con alta precoz es que haya un problema vascular. En nuestra experiencia no ha habido ningún problema vascular grave. Sí que ha habido necesidad de reingresar a pacientes porque seguían sangrando y vuelvo a insistir que a partir del quinto o sexto día eso desaparece. Por tanto, yo creo que tener datos de tu propia actividad, yo les invito a que con sus datos en la mano vean cuántos pacientes de los que ingresan se van al día siguiente y en cuántos de esos pacientes ha ocurrido algo. Casi nunca ocurre nada. Y si ocurre, se detecta muy precozmente. Muy precozmente. Cuando afinas el proceso, ya no es necesario ni siquiera que un cardiólogo vaya a ver al paciente al hospital de día. Tenemos un hospital de día del corazón que presta asistencia no solo a los procedimientos invasivos de electrofisiología, también de hemodinámica. Yo entiendo que en Toledo las intranodales se van a su casa por la tarde. ¿No? ¿No? Bueno, pues no sé. En nuestro caso, hemos sido el protagonismo de enfermería es fundamental porque son las que reciben al paciente, las que lo controlan, les ponen a caminar y luego hay que adecuar el procedimiento a las características. Si el paciente vive lejos, si nosotros tenemos pacientes de la zona del Bierzo, ese paciente se hace a primera hora para no acabar tarde y para permitir que se pueda ir a casa a las 5, porque el promedio de estancia en el hospital son 7 horas. Si llega a las 8, a las 6 puede estar saliendo del hospital. Es decir, informarse, aprender y adaptar. Si hay motivación, si no hay motivación, pues no pasamos a otro tema. A ver, nosotros no le damos de alta a las intranodales ni a ninguno, menos a, como decía Agustín, a los recambios sí, a los recambios de dispositivos le damos de alta y al resto no le damos, pero no por lo primero, los pacientes no lo demandan, o sea, en esa parte de demanda de satisfacción serían muy pocos los que dicen que si se quedan, o sea, que si se quedan es un horror, sino que para ellos no es un problema en general, la inmensa mayoría de los pacientes. Y luego lo que yo sí he hecho en falta es una alineación entre nuestros gestores a nivel del propio hospital, del propio servicio y la actividad, ¿no? Entonces, lo que comentaba el doctor Tercedor, ¿no? Si algún retorno tiene que haber.
y eso no lo hay, ¿no? Nosotros en nuestro centro, está mal que lo diga porque estoy hablando de mi centro, yo no quería hablar de mi centro, pero es muy difícil que nosotros carguemos al equipo de guardia sin unas instalaciones adecuadas para decirle que le den de alta, cuando los propios del equipo de guardia ven que para implantarse una TAVI en mi centro ingresa 3 días antes y la hucha es la misma, ¿eh? Entonces, es muy difícil y obviamente si no te va a repercutir en nada, no es que le damos de alta y hay más camas, sí, eso está muy bien. Si no hay una presión de camas para todo el hospital, es más, es que si hay mucha presión asistencial, no por de cardiología, que no están las camas, será para otra cosa. Directamente, a lo mejor, los primeros procedimientos que dicen que no se hacen son los nuestros y nos llaman desde la dirección diciendo que los paremos, ¿no? Entonces, a mí se me parece interesante poner, como tú dices, no echar al paciente, el objetivo no debe ser darle de alta, pero sí tiene que haber una alineación de todos los protagonistas del tema, porque si no, no me parece que estemos aportando un valor también a la propia organización. Estamos entrando en filosofía sanitaria, que al fin y al cabo es un tema muy interesante, ¿no? En este tema que hemos estado hablando y esto del retorno, cómo lo mides y cómo lo haces, yo creo que todos estamos trabajando en esta línea de aportarle al paciente, no echarle del hospital porque sí, esto lo tenemos claro. Y el tema, han aparecido dos cosas sobre la mesa desde el punto de vista filosófico, sanitario. No cabe duda de que dentro de lo que son los avances de la implementación de tecnología, etcétera, 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 investigación, etcétera, 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 algo en lo que tenemos que poder aportar, y yo me dedico a la sanidad pública, es hacerla más eficiente. Es la única forma de, primero, de que sea sostenible y segundo, de que sea equitativa. Lo ha dicho el doctor Jiménez Candil. Haciendo esto, llegamos a más pacientes. Y esto de entrada yo creo que es un retorno bueno. A lo mejor no es un retorno directo que a mí me permita comprar, yo que sé, válvulas Tendyne para ponerlas con los cirujanos. Pero bueno, es un retorno que como tal está bueno. Y luego yo creo que hay otro elemento que hay que ponerlo sobre la mesa, que es el protagonismo, que yo creo que es importante, de los propios médicos en nuestra pequeña gestión. Y no estoy hablando de gestión económica, lo ha comentado Javier Jiménez Candil, ¿no? El tema de por qué nos metemos en estos líos. ¿Por qué nos metemos en estos líos? Y nos metemos en estos líos porque creemos que es bueno. Ha estado mencionando una serie de conceptos que están perfectamente recogidos en los manuales de gestión, la gestión del cambio de Kotter. Es decir, tiene que haber una necesidad, si no, ¿para qué nos vamos a meter? O sea que yo creo que esa adaptación a nuestra pequeña realidad es muy, muy importante. Me gustaría que comentarais los que estáis a favor y en contra, porque creo que también es un aspecto importante. Cuando tenemos hospital de día, ahora tenemos circuito paralelo de la hospitalización convencional. Nosotros, una de las cosas que nos movió a hacer los procedimientos ambulatoriales, las desprogramaciones, ¿no? La guardia es ajetreada, llega a la alta frecuentación y si tú ingresas al paciente con hospitalización convencional, llegas por la mañana y no ha ingresado, se retrasa, el procedimiento empieza más tarde. Entonces, eso encontramos que era una limitación para hacer más procedimientos y evitar sobre todo las desprogramaciones. ¿Eso es un problema en vuestro caso? Claro, dicho de otra forma, la ambulatorización, el desprenderse de el independizarse de las camas de hospital te hace previsible en tus programaciones. Es excepcional que se desprograme por un problema de falta de recursos hospitalarios. Se puede desprogramar esporádicamente porque el paciente no acude, tiene un problema sanitario, no ha podido comunicarlo a tiempo, pero ya no desprogramamos por no disponer de recursos hospitalarios. Somos independientes de las camas, desde la llegada hasta el alta. Y eso es muy importante porque somos previsibles y porque podemos hacer más procedimientos de forma independiente, claro. Los que están en contra, que digan si esto es un problema. No, muy puntualmente en el año, en momentos de invierno, pues a lo mejor tienes algún día que te dan un toque y, como digo, si faltan camas, es verdad que a veces son los nuestros, los primeros, ¿no? Los que nos dicen, pero pasa, es anecdótico. Pero obviamente si eso fuese frecuente, y a veces sí que lo hemos hecho algún procedimiento, pero casi diciendo que no se enteren que le hemos dado de alta. Y le damos le damos pues antes de las 3 de la tarde, además, lo hacemos el primero y le damos de alta. O sea que realmente
Estamos de acuerdo en que se puede dar de alta, por supuesto, pero yo sí que creo que a mí me parece que el tema de alinearse es verdad que no existe. O sea, cada centro tiene su protocolo, su realidad, y la realidad no tiene nada que ver en unos sitios como en otros. Igual que, por supuesto, yo creo que en tema de fibrilación auricular, sobre todo, y quiero insistir en ello, el tema de las complicaciones, o sea, el extrapolar que la fibrilación auricular no tiene prácticamente complicaciones porque hemos avanzado muchísimo, pues creo que un centro que hace 10 ablaciones de fibrilación auricular al año no puede ponerse en esa tesitura. Y eso me parece muy grave, hablando de, ya no estamos hablando de procedimientos en general, concretamente en fibrilación auricular, ¿no? Bueno, pero eso, si me permites, Fernando, yo creo que es otro problema. Quiero decir, la atomización de los procedimientos en nuestro país es un problema aparte, que eso seguramente se traduce en malos resultados. Pero eso no tiene nada que ver con la ambulatorización. O sea, yo creo que si vas a hacer 10 procedimientos de fibrilación auricular al año, es mejor que no los hagas, que los derives a un centro que haga más y garantices los resultados previsibles que están en la literatura. Bueno, eso sería una solución, pero eso no se puede hacer. De Bueno, hecho, cada vez hay más centros que hacen fibrilación auricular con un número pequeño. Sí, pero eso no va en detrimento de que si el procedimiento ha salido bien, ha tenido buenos resultados, el paciente se vaya. Son dos cuestiones completamente paralelas y dos problemas que se juntan en el infinito. Tenemos una pregunta. Alonso, ¿verdad? ¿O un comentario? Bueno, un comentario rápido. Yo creo que esto, el que se vea el vaso medio lleno o medio vacío, depende de que uno tenga el hospital de día. Lo decimos por experiencia propia. Es decir, nosotros no teníamos hospital de día hasta hace 3 años y a mí no se me planteaba dar un alta de un paciente que me había ingresado en la planta para hacer una ablación de fibrilación auricular porque lo podía dejar 24 horas más sin problema. El tema está cuando tienes 5 camas de hospital de día que, lógicamente, te da un juego espléndido y que tú puedes empezar a plantearte ya estas cosas. Es decir, que yo creo que los dos argumentos son válidos, ¿no? El que yo lo puedo dejar, el que yo no me arriesgo, tanto en dispositivos como en fibrilación auricular. Pero es cierto que si tú dispones de hospital de día, muy probablemente al final vayas a dar de alta precoz a estos pacientes, tanto dispositivos como fibrilación auricular. Esa es mi opinión, vamos. Bueno, yo, si me permites, no sé si estoy monopolizando mucho la discusión. La palabra riesgo aplicada al alta en el día de fibrilación auricular no se debería emplear. Yo creo que toda la literatura, lo que nosotros hemos presentado de nuestra serie y de otras series, lo que claramente traducen es que si se hacen las cosas bien y el paciente se va en las condiciones de seguridad, no aumenta el riesgo. Podemos discutir de la factibilidad, de la infraestructura, de la necesidad, de la justificación, pero riesgo no. No, riesgo no. Me refería no al riesgo que ponemos al paciente, sino el riesgo que tenemos nosotros de que nos dé miedo. Ah, vale, vale. ¿Entiendes? Es decir, que cuando tú vas a dar de alta a un paciente con una ablación de fibrilación auricular, lógicamente tienes en la cabeza todos los problemas que habéis planteado. No que pongamos el riesgo al paciente. O sea, tienes razón en lo que estás diciendo. Por eso la posibilidad de involucrar a las autoridades administrativas vía comité ético, yo creo que es muy interesante porque permite vencer barreras que a veces están en el propio servicio, porque a veces son los propios compañeros de cardiología, como decía Miguel Ángel, los que pueden poner problemas a la hora de dar al paciente, ¿no? Ese sustento administrativo yo creo que puede ser útil a la hora de vencer inercia. Tenemos allí a Julio Hernández Afonso. Hola, buenos días. ¿Se oye? Vamos a ver, nosotros en el Hospital de la Candelaria, desde el año 2022, desde el principio, no tenemos unidades de día y le damos el alta antes de las 3 de la tarde a todos los dispositivos que ponemos y a todos los estudios fisiológicos que no se pinche la arteria o las criablaciones. Y las criablaciones no las hacemos porque como no tenemos unidad de día y tenemos que dar el alta a las 3 de la tarde, como a muchos les duele el pecho, luego si reingresan, si lo ven en urgencias, que si le hacen troponinas, al final por ahora es un lío. Yo creo que en la charla se ha demostrado y con los trabajos se ha demostrado que es factible dar alta precoz a todos los pacientes. Y si es factible, a mí lo de la motivación, como jefe de servicio, me molesta un poco porque, no sé, uno también puede estar más motivado a hacer 3 estudios por la mañana, 1, medio. Es decir, yo creo que si es factible y tiene los mismos riesgos que dejarlo ingresado, hay que hacerlo, porque está claro que si es seguro, hay una cama que yo no creo que a nadie en ningún hospital le sobren las camas, y a mí me molesta mucho, por ejemplo, como jefe de servicio, que haya pacientes en urgencia sin ingresar porque alguien ocupe una cama no necesaria. Y luego tampoco valoramos en las complicaciones que tienen los pacientes por no hacerse un estudio hidrofisiológico a tiempo. Y claro, uno nos molesta y miramos a aquel que vemos, pero aquel que está esperando que no se hace un estudio, porque yo por la mañana, como no tengo cama, no puedo hacer los estudios, eso no lo estamos valorando y es una cosa muy importante. Entonces, yo creo que
como ya se ha dicho, el tener independencia de las camas para programar y hacer todos los estudios y no suspender pacientes, salvo que haya ingresado el día anterior alguien que sea urgente y que me obligue a suspender el paciente, si es factible tenemos que hacerlo. Es que eso a mí da la motivación, sinceramente me molesta bastante. Gracias. Julio, muchas gracias. Empiezan a surgir las preguntas y comentarios. Ese concepto de accesibilidad y equidad es terriblemente importante, lo que ha comentado Julio, desde mi punto de vista. Por favor. Sí, yo tenía un comentario para las dos charlas que nos habéis dado sobre el alta precoz. Una cuestión práctica, que es que tanto en dispositivos como en ablación hay un porcentaje de pacientes que tienen prevista una alta precoz, pero que no puede ser, ¿no? Tanto en las series que habéis presentado propias como en las que están publicadas, pues hay pacientes que tienen complicaciones, hay pacientes que tienen un problema social y hay pacientes que se alarga el procedimiento y al final acaban siendo un porcentaje que no está mal, ¿no? Un porcentaje considerable. Pero claro, si no tienen cama prevista, hay que hacerle una, ¿no? Entonces no sé si eso a mí me genera un poco de inquietud, ¿no? De estos planteamientos, porque ¿qué hacéis con estos pacientes que no tienen cama prevista pero se tiene que generar una? Se llama ingreso urgente. Es un ingreso por urgencia. Son pacientes que han tenido una complicación y se le tiene que habilitar un lugar en el hospital dependiendo del grado de complicación. Hemos tenido un taponamiento cardíaco, pues ese paciente tiene que probablemente ser vigilado en la unidad de cuidados intensivos. Si es una complicación vascular menor, pues tiene que ser vigilado en la planta. Es decir, el que no tenga cama prevista no indica que no haya recursos hospitalarios para, en caso de que exista una complicación vinculada a nuestros procedimientos o a los procedimientos que se hacen en hemodinámica. La cuestión es que si de forma sistemática todos los días ingresamos 4 pacientes o 5, que son los procedimientos que hacemos nosotros, y otros, pues es casi imposible que los recursos hospitalarios den de sí para la presión asistencial de la urgencia y para lo que es la actividad asistencial programada. Tomás Datino también tendrá. ¿Qué tal? Enhorabuena por las presentaciones porque ha generado mucho debate y yo creo que es muy interesante. Y al final va más allá de la electrofisiología. Lo que ha quedado claro es que desde el punto de vista médico y electrofisiológico se puede hacer. Y decían que molesta la motivación. Bueno, la motivación también tiene que ir de la mano. Yo entiendo lo que decía un poco también Miguel Ángel. La motivación también tiene que ir dentro de la propia estructura del servicio. O sea, el hecho de que se pueda hacer, y como decía Javier, se garantiza esa seguridad con este protocolo y haciendo las cosas bien con un compromiso del servicio. Es decir, la motivación tiene que ser también la del jefe de servicio o del hospital de poner ese recurso de hospital de día y hacerlo en grupo, con el propio grupo de electrofisiología. No es como yo veo que hay gente que lo está dando de alta en el día, pues darlo de alta, quien sea que pase por allí. No es quien, sino es estructurado con un hospital de día y a lo mejor el retorno que preguntabas. Estabas preguntando antes, ¿qué retorno tengo económico? Pues a lo mejor retorno es que consigue que se dote ese servicio de un hospital de día. O sea, a lo mejor es precisamente, el objetivo es que exista y se beneficia todo el servicio de eso. O sea, que yo creo que al final esa es la respuesta. Tenemos la infraestructura, va a poder hacerse de forma segura, pero no voy a forzar al equipo a hacerlo si no existe esa infraestructura, ¿no? Enseguida, Javier, un comentario que me parece importante en cuanto al retorno, ¿no? Una de las cosas que nosotros observamos con el hospital de día es que es más previsible y te permite, como tiene un circuito independiente también de los celadores que llevan los pacientes y demás, empezar en hora. Y eso al final te permite, por ejemplo, criablaciones de fibrilación auricular, garantizar que prácticamente siempre puedes hacer 2 programadas, ¿no? Cuando teníamos la hospitalización convencional, a veces el paciente, ¿no?, entra en el circuito y tal y te retrasa, ¿no? Que creo que es un retorno que puede ser interesante. Javier Alzueta. Sí, yo creo que esto es una discusión un poco contra el tiempo, es decir, esto es comparar el AVE con el tren. Y porque no solo ocurre en electrofisiología es un mundo pequeño dentro de los hospitales. La tendencia de todas las especialidades es a tener al enfermo el menor tiempo posible en el hospital y las altas precoces. Y cada vez los hospitales tienen más hospitales de día dedicados a que todos los procedimientos, la mayoría de ellos, se puedan ir en el día. ¿Más comentarios? Fijaos que hemos estado hablando mayoritariamente de FA y nos hemos olvidado de los cacharros, ¿no? Y sin embargo,
hay cada vez cacharros diferentes, el mundo, digo, de los cacharros, desfibriladores, estimuladores, resincronizadores, etcétera, etcétera. Es para el paciente, y eso es un comentario que luego a veces a los residentes cuando llegan por allí, o a los fellows según llegan, que nos volvemos locos con la ablación del flúter izquierdo, la taquicardia ventricular y tal. No olvidéis que para la historia del paciente, para esta persona, es mucho más importante una buena indicación de un marcapasos y para su vida que una ablación de flúter izquierdo, que se nos olvida. Entonces, los dispositivos implantables son algo terriblemente importante. Yo creo que deberíamos darle una vuelta con comentarios. No sé, Elena se ha quedado con ganas de responderle a Agustín, así que yo creo que es el momento. No, es que antes quería haber contestado a Agustín que no te había saludado y te quería decir que se había oído fenomenal y que te echamos de menos. Que me gustó mucho tu contestación, que me ha gustado mucho debatir contigo en las diferencias. Y respecto a este tema, has dicho, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, sobre todo en una, y es que me ha tocado defender la postura más moderna. Y eso siempre es fácil de defender, porque yo creo que efectivamente es hacia dónde van las cosas, no es una decisión nuestra. Yo cuando me quería tener una opinión de este tema, hablé mucho con mis amigos cirujanos, y este tema ha ocurrido en todas las cirugías. Ellos han ido cada técnica quirúrgica ampliándola a la cirugía mayor ambulatoria. Y son cosas serias también, porque cuando me explicaban que en la cirugía de tiroides, claro, el problema es una asfixia que le puede ocurrir en su casa. De manera que lo que ellos han hecho, que yo creo que es un poco lo que haremos nosotros, es ir seleccionando primero lo más seguro y poco a poco se va cogiendo más confianza. Igual que los recambios son una cosa que tenemos claro, los Holter subcutáneos, tú que pones vía cefálica, probablemente los primoimplantes alguna vez de alguien que sea de estos que sí se quieren ir a casa, porque yo creo que esa es un poco la trayectoria que llevará este tema, porque yo creo que es algo imparable. Yo creo que se está menos tiempo en el hospital y eso es un poco a lo que vamos. Eso era lo que le quería decir, sobre todo a Agustín. Yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo de que esto es algo imparable y que ir contra, como decía Alzueta, ir contra el AVE es muy complicado. De hecho, ya sabéis, cuando nos quedamos ahora para ir a Pamplona sin AVE, estábamos ahí un poco... Bien, es una broma. Lo que pasa es que yo sí quiero comentar que claro que hay muchos pacientes, hay algunos pacientes que si somos capaces, incluso en nuestro medio, que a veces yo me siento muy identificado con Miguel Ángel en Toledo, estamos aquí al lado, me siento muy identificado pues en los recortes, digamos, motivacionales de personal y de cuestiones administrativas. Pero yo sí creo que es muy importante, como decía Javier, lo de la motivación. La motivación es importante, a mí eso no me falta. Pero creo que es muy importante también que te acompañe un servicio. Fíjate, no digo la estructura administrativa, que por supuesto, pero tienes que tener detrás un servicio también que apoye esa historia. Y con una excelente o una buena selección de los pacientes, yo creo que eso se puede hacer, y ese miedo que naturalmente tenemos a esa complicación que, aunque tú creas, Javier, que has hecho un procedimiento limpio, es que lo has comentado así, claro, los procedimientos son seguros, sí, tú intentas hacerlo lo más seguro posible, que todo te vaya bien, que todo sea, pero todas las variables no las tienes controladas. Eso es el miedo que tenemos, por eso lo de la observación. Entonces, yo sí creo que si tenemos motivación, tenemos motivado a nuestros compañeros como servicio de cardiología, y por supuesto tenemos una estructura administrativa que nos apoye, es posible que podamos dar pasos en este sentido. Claro que quiero que mi paciente anciano no esté, que es el que está aquí mayoritariamente implantándose un dispositivo, no esté desorientado, peleándose por las noches con el sistema o con la enfermería o con quien sea. Claro que no. Lo que quiero es que esté confortable y si puede estar en su entorno familiar, mejor. Pero es verdad que esto requiere un trabajo que cuando yo miro los datos que hay, los más atrevidos, vienen de centros excelentes y que eso muchas veces realmente, como lo habéis dicho en varias ocasiones, trasladarlo uno a uno, o sea, que haya una relación uno a uno de esos sitios, esos datos a mi entorno, pues a veces es difícil. Yo procuro, me lo planteo cada día, este paciente se podría ir esta tarde, pero
no tengo una estructura que eso me lo permita hacer de manera sistemática, por lo cual, aunque tenemos que tender a esta historia, en el momento actual no puedo permitirme el plantearme digamos, un marco de alta de pacientes en dispositivos. En estudios electrofisiológicos, fijaros, ni me lo planteo, pero en dispositivos, que es de lo que estamos hablando, que me permita hacer un alta precoz. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, es que estamos en tiempo la mesa. Agradecer a los ponentes las magníficas presentaciones. Creo que hemos reflexionado sobre un tema muy importante y yo creo que tenemos que ser conscientes que la gestión de este cambio depende en gran parte de nosotros y que, desde luego, para hacerlo es fundamental conseguir un hospital de día. Y que los arritmólogos somos bastante innovadores y a veces pues habrá que tirar dentro del servicio de cardiología para hacer ese cambio que también se puede aplicar a otras técnicas en cardiología, ¿no? Desde luego. Muchas gracias a todos.